Presidenta, saludos a todos y a todas, compañeros y compañeras. Ampliar las palabras de alegría y de felicitación y de optimismo por este proyecto que es sustancial en lo que se busca en el fondo, pero que creo que habría que destacar también la forma, como aquí, o el proceso, como aquí algunos y algunas ya lo hicieron, que es los sectores más acaudalados, los sectores que han tenido mejores beneficios, poniéndose de acuerdo para distribuir las ganancias, para trabajar hacia la solidaridad. Esto no es nuevo para Costa Rica, creo que el siglo XX está lleno de ejemplos similares, donde ya sea por presión desde abajo o ya sea por unas luces largas de los sectores más acaudalados, se logran pactos sociales, se logran acuerdos y muchísimas generaciones somos resultado de esos acuerdos y así nació un Estado social de derecho, así nacieron instituciones y me alegra porque ese talante solidario, también habría que decirlo, ha estado ausente quizás en las últimas décadas en las decisiones económicas y en la discusión política en Costa Rica. El ejemplo más triste de esto fue la situación que se vivió a partir de la pandemia y que mientras diferentes organismos internacionales y diferentes economías del planeta estaban hablando de solidaridad con los de abajo, estaban hablando de fortalecer las instituciones, de fortalecer la seguridad social, la Asamblea Legislativa en ese momento y el expresidente Carlos Alvarado y las élites económicas que gobernaron con él, más bien gobernaron hacia otra dirección, en contra de la solidaridad, en contra de lo que era la tendencia planetaria en tiempos de pandemia. Y pues bueno, como les digo, este proyecto y la idea y su proceso nos deja un buen sabor de boca. Saludar obviamente los territorios donde crece la caña, sobre todo a los sectores más vulnerables. En mi caso, de mi querida provincia de Cartago, conozco un sinfín de experiencias amargas que han vivido colectivos y productores y que siguen viviendo en ese desarrollo rural tan olvidado por décadas y que ojalá esta Asamblea Legislativa siga legislando y ojalá también el gobierno de la República pueda volver a darle un sentido a la ruralidad y no ese desorden que existe ahora, por ejemplo, con los modos de desarrollo. Decir también que a propósito de la inflación, a propósito de la crisis mundial, a propósito de la guerra, la mejor fórmula de blindar a un país o de hacer menos daño o generar un menor impacto es la soberanía y la seguridad alimentaria. Como país lo entendimos en algún momento, creo que recientemente también en las últimas décadas se ha olvidado, pero estaría seguro que muchos de los problemas que tenemos ahora, si hubiéramos fortalecido el agro, si hubiéramos fortalecido la producción interna, si hubiéramos fortalecido esa seguridad y esa soberanía alimentaria, no estaríamos padeciendo de la manera tan dura como se está padeciendo la situación internacional. Todo es un llamado a esa importancia de seguir legislando hacia los intereses nacionales y que más interés nacional que el agro. En esa dirección y a propósito de lo que decía mi compañero Ariel, también valga el momento para reflexionar sobre el Código de Trabajo. Ese Código de Trabajo que hay que fortalecerlo, que hay que actualizarlo. Ese Código de Trabajo que así como se creyó a principios del siglo XX que era necesario tenerlo, hoy en el siglo XXI tenemos que estar seguros que se tiene que fortalecer. En esa dirección, semanas atrás, desde la fracción del Frente Amplio presentamos 3 proyectos de ley para reformar el Código de Trabajo y puntualmente para fortalecer
a los trabajadores del campo, que son seguramente, junto a otros trabajadores del sector privado, los que más padecen de la desigualdad o de las injusticias laborales del país. El primer proyecto tiene que ver con darle por fin a los trabajadores del campo un día libre pagado. Actualmente pueden tener un día libre, pero no se les paga, es decir, se les rebaja, por lo cual no es día libre, es un día que tiene descuento, que se les descuenta. El segundo proyecto de ley pretende que para los propios trámites que tiene que hacer un trabajador o un grupo de trabajadores que denunciaron penalmente, laboralmente a su patrón, se les permita hacer esos trámites dentro de la jornada laboral, porque también es una trampa. Los trabajadores denuncian, pero ya después no pueden hacer el trámite en el Código de Trabajo porque tienen que estar trabajando. Entonces, esta es una injusticia. Se está violentando el derecho sindical, el derecho de denuncia que tienen los trabajadores, y finalmente, y este también nos tiene que llegar mucho a la realidad que se vive en el campo, este tiene que ver con el proceso de los desalojos en los predios rurales. Es decir, estas familias que viven dentro de la finca, que trabajan dentro de la finca, que tienen la casa, que están ahí, y que cuando existe hay una quiebra o hay un despido masivo o más puntual, prácticamente se tira a las familias a la calle, a niños, a niñas. Además del impacto que genera el desempleo, estas familias quedan al garete. ¿Qué pretende este proyecto de ley? En primer lugar, que se paguen los extremos laborales a estas personas que se les desaloja de estos predios, y por otra parte ampliar el plazo de desalojo para que los niños y las niñas y las familias que viven con el trabajador tengan el suficiente tiempo para la reubicación en otra zona. Aprovecho para pedirles el apoyo en estos tres proyectos que presentamos y reiterar la necesidad de la soberanía alimentaria, la necesidad de fortalecer el Código de Trabajo y de saber que no podemos construir democracia, no podemos construir una economía pujante como todas y todos queremos, si en esos cimientos hay desigualdad social, no hay una distribución justa de la tierra y se violentan los derechos laborales. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, señora presidenta.